Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Esta ha sido una semana intensa de webinars aquí en República, pero lo ha sido porque realmente creo que Guatemala está entrando ya en una etapa muy complicada con el tema del virus y con la crisis del coronavirus, y no únicamente por la cantidad de contagios, sino que, o sobre todo, creo yo, más que por la cantidad de contagios, porque no vemos que haya un plan concreto, porque no hemos podido ver los guatemaltecos, no nos han presentado de parte de las autoridades un plan de cómo abordar esta crisis tan complicada y que tanto daño está haciendo, tanto a nivel de salud, pero también a nivel económico. Y cuando me refiero a económico, no me refiero a la riqueza de las empresas, no me refiero a dinero, me refiero realmente a la gente que está perdiendo su trabajo, a la gente que realmente no está logrando cubrir el día a día de sus necesidades. Y eso pues es sumamente complicado, es sumamente preocupante, y ya somos, creo yo, el país con la mayor cantidad de semanas en cuarentena. Pues todos sabemos que no tenemos una cuarentena total, gracias a Dios, pero sí tenemos medidas de confinamiento que son muy complicadas para muchas personas y muchas industrias, por un lado. Pues para abordar esto hoy, les voy a contar un poco cómo sucedió. El día miércoles de la semana pasada yo vi un tweet de una alcaldesa de Guayaquil, Ecuador, y habla de tener 0 muertes en un intervalo de 30 días. Y eso me llamó muchísimo la atención, y pues contacté a algunos amigos en Ecuador, y ellos nos contactaron con el ingeniero Henry Kronfle, empresario, expresidente de la Cámara de Industria de Ecuador y de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. Y hoy, adicionalmente, es congresista en el Ecuador, asambleísta le llaman ahí en Ecuador, y además es fundador es cofundador, es miembro fundador del Comité de Emergencia de Guayaquil. Un comité que se organizó después de todo lo que vimos los guatemaltecos, esta crisis complicada y estas imágenes realmente alarmantes que vimos en los medios de comunicación, y han tenido efectos pues aparentemente sorprendentes. Para esto, pues yo quería que esta historia se la entrevistó en República, nos contó un poco, pero yo quería que esta historia la vieran como mínimo 2 personas en Guatemala. El señor Nils Leporowski, el ingeniero Nils Leporowski, el presidente de CACIF, que está hoy también aquí con nosotros, presidente, pues como todos saben, de la coordinadora del sector empresarial guatemalteco, y la licenciada Suri Ríos, la presidente del Comité Político del Partido Valor, que es la 3ª bancada más importante del Congreso y probablemente la voz política después del presidente más importante que tenemos hoy en el país. Por lo tanto, pues por esa razón, muchísimas gracias Henry por acompañarnos, muchísimas gracias Suri y muchísimas gracias Nils. Bienvenidos los 3. También, pues, el modelo de hoy va a ser muy sencillo. Yo les voy a dar una pequeña introducción de lo que yo vi en Ecuador, en Guayaquil. Después le vamos a dar el micrófono a Henry para que él nos cuente más a detalle realmente cómo estuvo Guayaquil, qué fue lo que hicieron, cómo se unió el sector empresarial, el sector productivo con los gobiernos locales y cuáles han sido los resultados. Posterior a eso, Nils reaccionará, recibirá y nos contará qué están haciendo acá también el sector privado guatemalteco. Y por último, pero no last but not least, como dicen los gringos, para que cierre la primera fase, entrará Suri Ríos a darnos la perspectiva política y qué es lo que nuestras autoridades políticas deberían de estar haciendo. Pueden ustedes, por favor, dejar sus preguntas aquí en los chats. Posterior a estas 3 intervenciones, haremos una ronda de conversación y preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.
a Ferco, a Cementos Progreso y a Banco Industrial por permitirnos el día de hoy estar aquí presentándoles esta excelente experiencia. Josué, quiero compartir mi pantalla. Aquí está. Les quiero enseñar una gráfica. Espero que todos estén viendo mi pantalla ahí. Les quiero enseñar una gráfica. Esto es coronavirusecuador.com data. Aquí se pueden meter ustedes a ver todas las ciudades de Ecuador. Pero este es Guayas, que es la provincia, digámoslo, en Guatemala sería el departamento donde Guayaquil es la capital. Y bueno, aquí podemos ver a finales de marzo estos números dramáticos que tuvo el Ecuador, tanto en casos como en fallecimientos. Esta es la gráfica para mí más preocupante, que es la de fallecimientos. Tuvieron un día, entiendo, con 460 fallecimientos. Realmente una tragedia absoluta que no hay que minimizar. Pero es aquí a finales de marzo, 31 de marzo, si no estoy equivocado, porque el 1 de abril lo publican, que se hace el comité organizador, el comité de emergencia de Guayaquil. Y esta es la gráfica de fallecimientos. Podemos ver que en el mes de mayo empiezan a tener, si no estoy equivocado, el 10 de mayo, el Día de la Madre exactamente, es el primer día que tienen 0 fallecimientos. Y del 10 de mayo al 30 de junio, aquí si no estoy equivocado, del 10 de mayo al 30 de junio, llegan a tener 30 días intercalados con 0 fallecimientos y días con 1, 2, 6, este creo que es el punto más alto con 12 fallecimientos. Para mí, este es el indicador más importante. Realmente, sin menospreciar lo que pueden estar sufriendo la gente que está contagiada y lo mal que pueden estar pasando este contagio, lo importante es que los fallecimientos se reduzcan lo más cercano a 0. Y después de eso, lo más importante es que no se saturen los hospitales. Esas dos crisis o esos dos indicadores deberían de ser realmente los indicadores más importantes que debemos batallar y que las autoridades deben batallar. No es el número de contagiados. ¿Por qué no es el número de contagiados desde mi punto de vista? Porque realmente, en primer lugar, no vamos a reducir el número de contagiados. El virus vino para quedarse, no se va a ir a ningún lado. Y tenemos que prepararnos para que la vacuna pueda estar aquí a mediados del año entrante, finales del 2021. Por lo tanto, tenemos que saber que mientras haya una persona contagiada en el país, pues estas gráficas de contagio se van a poder seguir dando. Lo importante es atacar el virus antes de que se dé. El Wall Street Journal hizo un reportaje de pura casualidad para nosotros esta semana, en donde entrevistan, que tal vez, Henry, tú nos vas a decir quién es este señor, porque no le dan apellido, pues le dicen Mr. Hugo, que entiendo que apoyó el mapeo, pero el Wall Street Journal pone también a Guayaquil, o sea que no somos los únicos locos en el mundo haciéndolo, como la ciudad que venció el outbreak del coronavirus. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Quién con una luz se pierde? Lo que hizo Guayaquil, nos lo va a explicar a detalle Henry, pero lo que hizo Guayaquil fue adelantarse al virus, no esperar a que los contagiados o los enfermos lleguen a las emergencias ya con síntomas complicados, sino que medicarlos, irlos a buscar a sus casas y medicarlos antes. Y yo en lo personal creo que eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, yo no soy el experto, los dejo ahorita con Henry Kronfle. Henry, muchísimas gracias y bienvenido a tu casa. Bueno, no, te agradezco, Rodrigo, y le agradezco a todos el tiempo para poder hacer esta explicación, este webinar. Muchísimas gracias, un abrazo cariñoso a todos mis hermanos guatemaltecos, un gran país. Lo he visitado varias veces, tengo muchos amigos por allá. Participé en algunos eventos, en el World Business Forum, en el Guatemala Investment Forum. He participado en algunos eventos allá, he tenido el gusto de conocer a algunos de sus presidentes. Me alegro que hayan autoridades de alto nivel político.
Básicamente yo he estado siempre en la línea de lo empresarial, soy un empresario, estoy en diferentes ramas, industrial, comercial, hotelería, servicios. Incursioné en los gremios hace muchos años atrás, fui presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, fui presidente de la Federación de Industrias del Ecuador, presidí el organismo Cúpula también, así como NILS, acá se llama el Comité Empresarial Ecuatoriano. Fui presidente muchos años del Comité Empresarial Ecuatoriano, fui presidente del Consejo Consultivo Empresarial Andino, fui presidente de los empresarios en la comunidad andina, cuando inclusive Venezuela todavía era parte de la comunidad andina, un tiempo muy duro. Presidí la Asociación de Industriales Latinoamericanos, en donde tenía justamente a la CACIL dentro y a la SICA, la Cámara de Industria de Guatemala, dentro del directorio. Cuando era Fernando López, me parece, el presidente de la SIC. Te mando saludos. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora soy asambleísta nacional, que es aquí en el Ecuador es asamblea, ya no es congreso. A partir del socialismo del siglo XXI se transformaron los congresos en asambleas, como es en Vietnam, como es en China, como es en esos países que de alguna manera que manejan un comunismo, un socialismo radical, Venezuela. Y bueno, tengo 3 años como asambleísta nacional, somos 15 asambleístas nacionales en un total de 137 asambleístas que conforman el Congreso, los demás son distritales, distritos puntuales de cada provincia del Ecuador. Y bueno, he anunciado hoy, y esa novedad les tengo, mi precandidatura a la presidencia de la República. Ya está en mis redes sociales publicado por el Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias. Que pues veré si avanzo a la candidatura en el mes de agosto, después de algunos sondeos de opinión para ver si vale la pena, digamos, dentro de los precandidatos, pues que sea el escogido. Vamos a hacer ciertas mediciones. Lo importante es que no regrese el autoritarismo acá al Ecuador, que eso es uno de los puntos que pues, para nosotros es sumamente importante, porque se cortó la libertad de prensa, se cortó la libertad de expresión y se cortó un pocotón de libertades con el socialismo del siglo XXI. Y eso fue, y aquí comienzo a enlazar el tema de la organización, y eso fue lo que en un momento dado, para defender las rentas de la ciudad de Guayaquil, siendo la ciudad más grande del Ecuador y la capital económica del Ecuador, siendo la ciudad que defendía la libertad y el progreso, con el exalcalde Jaime Nebot Sadi. Eso fue lo que nos convocó a muchos miembros, yo en ese momento en las cámaras, diferentes gremios, organizaciones de la sociedad civil, y un pocotón de gente muy representativa en diferentes ramas de la ciudad. Desde aquel entonces ya teníamos un grupo de gente muy activa, que nos reuníamos para la defensa de la ciudad, que nos reuníamos, hicimos un frente común también cuando hubo la tragedia del terremoto en abril del 2016, que impactó fuertemente al Ecuador. Y que ahora, impactado por esta pandemia, decidimos tomar los teléfonos, llamarnos inmediatamente, y surge este Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil, en donde gran parte de sus miembros son gente que ya nos conocíamos porque habíamos estado en estas defensas cívicas, democráticas y en estas ayudas humanitarias. Y recuerden que Guayaquil se lo denomina una de las capitales de América Latina en cuanto a beneficencia se trata, porque esta es una ciudad en donde muchos de los hospitales y el servicio médico se da a través de los hospitales de la denominada Junta de Beneficencia Guayaquil, que maneja una red de hospitales, asilos para ancianos, escuelas y una serie de cosas sumamente importantes, y que es manejado también por la iniciativa privada. Entonces, conformamos, sin que exista un jefe, sin que exista un presidente, sin que exista un empleado, porque todos somos empleados y todos somos jefes, no hay ningún presidente, pero conformamos esta estructura donde también está el ex alcalde de la ciudad de Guayaquil, 19 años alcalde, Jaime Nebot, que por supuesto con su experiencia también se aportó muchísimo a la ejecución de las políticas de este comité. ¿Y qué se hizo? Primero se pensó que era un comité netamente privado, pero cuando vimos la necesidad inmediatamente, cuando lo estábamos constituyendo este comité, cuando lo estábamos organizando, de que entre la Escuela Politécnica del Litoral, que es una universidad pública, estatal, pero que era importante porque teníamos que caminar en un proyecto con ellos de tecnología, ya les voy a explicar, en el tema de respiradores, y cuando también teníamos que conformar un fideicomiso privado, por supuesto, con un banco y el banco, digamos, más representativo
y más cercano a los miembros del comité del banco es el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico también es un banco, digamos, público. Entonces, ya no era un comité netamente privado, habían dos instituciones públicas dentro del comité privado, pero manejada la academia y manejada la banca, se conformó entonces un fideicomiso, y en ese fideicomiso comenzaron a llegar las donaciones y se levantó dinero muy rápidamente frente a la tragedia que vivía Guayaquil. ¿Cuál era el escenario de Guayaquil en la tercera semana de marzo? Mucha gente contagiada, colapso total en el sistema de salud, no había un respirador de unidad de cuidados intensivos, lo que se denomina el UCI, los hospitales de la Seguridad Social colapsados, los hospitales del Ministerio de Salud Pública colapsados, las clínicas y hospitales privados colapsados. No todos los hospitales podían atender al COVID, después fueron aumentando la red de hospitales COVID, no había laboratorios para hacer las muestras, las muestras que se hacían de PCR por parte del Ministerio de Salud Pública colapsado, las llamadas eran por miles, comenzaban las vacaciones de verano en Guayaquil, entonces mucha gente regresaba de Europa y la ciudad se veía en una situación complicadísima. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de migrantes estaban en Italia, en el norte de Italia, en España y en Nueva York. Y ustedes saben que esos fueron 3 puntos epicentros mundiales de la pandemia. Y entonces esa gente que venía por el tema que comenzaban las vacaciones, llegaban a Guayaquil, y entonces Guayaquil es la primera ciudad azotada fuertemente por la crisis de este virus SARS-CoV-2, que es la enfermedad llamada COVID-19. Entonces, se conformó este comité y en este comité dijimos, bueno, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, en la primera reunión llamamos a gente muy proba, gente muy conocida, Junta de Beneficencia, médicos, exministros de salud, representantes de las cámaras de la producción, representantes de la sociedad civil, gente proba en logística, gente proba en distribución, gente proba en infraestructura, gente con mucho conocimiento en materia legal, gente con mucho conocimiento en materia de asistencia justamente en crisis social, y la academia, la banca, y arrancamos esto. Arrancamos, se levantó dinero muy rápidamente, no se necesitaban grandes cantidades de dinero para hacer el trabajo, y entonces generamos unas comisiones. En el comité central se generaron comisiones, una comisión de compra, una comisión jurídica, una comisión de logística, una comisión de infraestructura, una comisión médica, una comisión de recuperación económica, una comisión de contacto con la parte política, porque siempre había que integrar dentro de la alianza público-privada, el trabajo era complementario con la autoridad local, tú mencionaste, Rodrigo, a la alcaldesa de Guayaquil, y con la autoridad central que en ese momento manejaba el comité de operaciones especiales, lo denominado COE en el Ecuador, que era el gobierno central, que mucho tiempo tomó de manejar eso por el gobierno central, hacer los COEs provinciales, en donde hay en estos comités de operaciones especiales en cada provincia que está en contacto directo con los alcaldes, pero eso fue paso 2. Entonces teníamos que tener también una comitiva de gente que hacía el contacto con la política y tenía que saber de la política, qué es lo que estaba haciendo la política de nosotros, y tomar medidas para poder facilitar lo que se quería hacer. Entonces, con los recursos que teníamos, ¿qué es lo que decidimos hacer? Dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es atender la primera línea. A esos doctores, a esas enfermeras, a esos camilleros, a esa gente del transporte del alimento dentro del Ecuador, a esa gente que está garantizando los servicios básicos. Es decir, la gente que hace la recolección de basura, la gente que hace los tratamientos de agua servida, la gente que permite que exista funcionamiento del agua potable, la gente que está en todo el tema del alcantarillado, de electricidad, la gente que está en el transporte público, los camiones de transporte público, etc. Y cubrimos a esa gente de equipo. ¿Cómo? Si en ese momento no habían equipos, no habían trajes, no habían mascarillas, no habían máscaras, no habían guantes, no habían estas protecciones especiales que parecen esos trajes de astronauta que yo los llamo. Entonces, inmediatamente nuestra comisión de compra, gente muy experta con contactos internacionales muy grandes, esa gente, comenzamos a hacer contactos y encontramos a China proveedores especializados en este tema. La gente de logística se movió para fletar el transporte, aviones, y bueno, como teníamos los recursos, porque esto es un tema privado, se habían levantado muy rápido los recursos, teníamos la plata, no teníamos que pasar procesos burocráticos. Contactamos también a la Cruz Roja se hizo parte de cooperación con el comité, hablamos con la aduana, y entonces pudimos
con la cooperación internacional de la Cruz Roja, la aduana como facilitadora en el Ecuador, los contactos internacionales, importar este tipo de instrumentos de protección, estos equipos de protección para el personal. Y eso era un problema porque teníamos aviones que llegaban y hacían escala en Estados Unidos y Estados Unidos embargaba la carga. Entonces teníamos que usar una figura de socorro internacional como la Cruz Roja para evitar que un país se tome la carga. Ustedes recuerden que en ese momento hasta había prohibición de exportación de medicinas, la hidroxicloroquina, la citromicina, estaba prohibida por muchos países poderse exportar. Entonces dijimos, vamos a primero tener los equipos de protección para evitar que la pandemia se vuelva en una peste por la falta de recolección de basura. Aquí estaba desbordado todo el sistema y entonces trajimos inmediatamente, como les digo, con circo, maroma y teatro y haciendo todo con socorro, con la aduana y todo, trajimos los equipos de protección. Al mismo tiempo comenzamos a trabajar en la importación de medicinas. Ya había una aprobación de emergencia por parte del Food and Drug Administration de los Estados Unidos en lo que se llama Emergency Use Authorization, EUA, para la hidroxicloroquina. Y entonces, aquí en el Ecuador no se producía la hidroxicloroquina, venía de Colombia. Tuvimos que hablar con la agencia de la presidencia de Colombia, se portó muy bien el presidente Iván Duque, tenemos contactos allá. El expresidente Andrés Pastrana también tuvo un papel fundamental y pudimos lograr a través de los contactos de proveedores y del gobierno de Colombia poder traer medicina al Ecuador y poder importar, o sea, que Colombia exporte hidroxicloroquina y poder tener medicina. Y lo mismo hicimos de Panamá, lo mismo hicimos de Paraguay. Trajimos materia prima y hablamos con los laboratorios locales para poder comenzar a producir la medicina acá y teníamos ya pues cubiertas 50,000, 60,000 tratamientos de hidroxicloroquina para que junto con la citromicina era el tratamiento de emergencia que había aprobado el Food and Drug Administration de los Estados Unidos y hicimos todo un plan estratégico para dotar a las clínicas especializadas que estaban tratando la enfermedad del coronavirus y con un visado especializado, con un manual de procedimientos, con un médico, con una prescripción médica bastante detallada, con la cédula, la identificación de la persona enferma y todo, poder dotar gratuitamente de la medicina. Y eso tuvo un efecto espectacular. Entonces teníamos la protección, teníamos la medicina. Luego con la Universidad Politécnica de Litoral, lo que se llama la Escuela Politécnica Litoral, la ESPOL, trabajamos en un proyecto de respiradores para hacer los respiradores en el Ecuador. Aquí hay ingeniería, había que traer las partes y piezas, se trajo las partes y se desarrollaron respiradores mecánicos porque no habían los respiradores y nos salían un costo mucho más barato, $600, $700 en vez de $40,000 afuera y podíamos llenar también de respiradores en todos los lugares donde se necesitaba. También coordinamos con la ciudad, con las autoridades de la ciudad y en la Comisión de Infraestructura poner centros de oxígeno y además con los centros de oxígeno podíamos evitar que la gente llegue al hospital porque lo derivábamos al centro de oxígeno para que sea tratado previo y evitar el respirador. Y en caso que sea tratado con un respirador, mucha gente también salía del respirador muy abollada, con un tratamiento muy agresivo, 20, 21 días en un respirador, necesitaban oxígeno, entonces los mandamos a otro centro de oxígeno que era post-enfermedad para la recuperación. Y entonces comenzamos a manejar la situación. Llegamos a un momento en que era tan desbordada la situación que los cadáveres, la gente para no contagiarse los botaba a las calles. Créanme, había gente que incineraba los cadáveres en las calles, les prendía fuego para no contagiarse. ¿Qué pasaba? Estaba desbordado, que eso es un trabajo del gobierno central, no del gobierno municipal, no de la alcaldía, de que recoger los cadáveres, las llamadas 5 o 6 días para que te recojan un cadáver. Entonces tuvimos que llegar a un acuerdo para poder dotar también de trajes especiales al Ministerio Público, a la Fiscalía, para tener los fiscales, el Ministerio Público, las autoridades también protegidas porque también no tenían protección para que vayan a levantar los cadáveres. Vinieron donaciones de ataúdes, vinieron donaciones de las fundas para cadáveres, todo eso se coordinó a través del comité y entonces también se trabajaron en fosas comunes y bueno, se trabajó una logística con el gobierno central en ese sentido para evacuar y en 3 días comenzamos a evacuar todos los problemas en cuanto a la recolección de cadáveres y se hizo un trabajo ahí con el gobierno central a través de la gobernación muy importante en la ciudad. Teníamos otro problema, se pedía confinamiento a la gente y aquí en el Ecuador, como en Guatemala estoy seguro, usted no le puede pedir a la gente que se quede encerrado 100 días en su casa, al pueblo, porque o se muere del COVID o se muere de hambre. Estaban cerrados los negocios, aquí teníamos un semáforo en rojo, toque de queda.
solo se podía salir a comprar una medicina o a comprar un víver. Entonces, era muy complicado. Entonces, ¿cómo resolvíamos el dilema de que la gente no podía cobrar su salario, no podía tener acceso a transporte público en un momento dado, había toque de queda gran parte del día, necesitaba el alimento y no podía salir de su casa, había que sobrevivir? Entonces, comenzamos con la comisión que manejaba todo lo que es la distribución y la logística. Regalamos más de 200,000 kits de comidas y kits de higiene y usamos el Banco de Alimentos, del cual yo fui parte también fundador en su momento cuando era presidente de la Cámara de Industria, el Banco de Alimentos de Aconía en Guayaquil, que lo maneja el arzobispado. Teníamos al monseñor Luis Cabrera, el arzobispo de Guayaquil, también en el comité, fue parte importantísima y sigue siendo parte importantísima del comité. Y coordinamos con el Banco de Alimentos las donaciones de todas las empresas en materia de alimentos, más todos estos kits de alimentos que les estoy diciendo que los empacamos, más donaciones del gran sector agricultor, sobre todo de banano, más de 1.200.000 raciones de banano, y comenzamos a dar todo tipo de alimento en una suerte, con una logística de reparto dentro de la ciudad para llegar prácticamente a todos los rincones de la ciudad. Esto es una ciudad de sobre 3,5 millones de habitantes. Y entonces podíamos alimentar a la gente, pero además teníamos que llegar con programas y tuvimos una de las empresas, Cervecería Nacional, que trabajamos para llegar a la tienda de la esquina. La tienda de la esquina normalmente le fía a esa persona pobre, le da crédito, y si podíamos llegar a la tienda de la esquina, adoptar la tienda de la esquina, entonces hacíamos que la gente, en vez de caminar al mercado, que era un centro de aglomeración de gente, podría ir a la tienda de la esquina que además le fiaban y no tenía que caminar sino una cuadra, media cuadra, 2 cuadras, y no caminar 20 cuadras para llegar a un mercado. Entonces tuvimos un programa de logística para abastecer las tiendas de la esquina, y con las donaciones que le estoy diciendo de fruta y además las donaciones de estas canastas y el banco de alimentos y la dotación de la tienda de la esquina, podíamos dar de comer a la gente y tratar de tenerla confinada el mayor tiempo posible para evitar la propagación. Pero también tuvimos que trabajar dentro de la comisión de logística con gente experta que conocía a los pequeños productores de la zona de la Sierra Central del Ecuador, que es donde se producen gran parte de los alimentos, y traer el alimento con el ejército, escoltado por el ejército, con escolta del ejército, traer los alimentos con transportistas que también los dotábamos de equipos de protección para abastecer los mercados de la ciudad y que no falte el alimento en los mercados. Acá normalmente venían entre 150 y 180 camiones de alimentos diarios. Llegamos en una época que bajamos a 60, 70. Estábamos preocupadísimos, teníamos que recuperar ese volumen, y entonces con ayuda del ejército y con ayuda del conocimiento del mapeo que teníamos nosotros, el comité con expertos que manejan la Cámara Nacional de Agricultura, etcétera, pudimos lograr abastecer los mercados y custodiar la carga para que no tengan ningún problema para llegar a los mercados. Y en los mercados se pusieron todos los temas de control preventivo, los túneles de desinfección, las bandejas para los zapatos, gel de alcohol para que la gente llegue a comprar. No se obligaba a usar máscara, ya vino la máscara como un tema, la mascarilla como un tema obligatorio para evitar la propagación. Entonces, no solamente era un tema de que había que prevenir, que era donde nos enfocamos, curar con la medicina, que es lo que hicimos, evitar que lleguen a través de los centros de oxígeno a los hospitales, dotar a los hospitales de respiradores, hacer la atención post-hospitalaria, manejar con la fiscalía los muertos, con la autoridad local y con la autoridad central, todos los demás temas de logística sanitaria dentro de la ciudad, sino también los temas de comida, como les estoy diciendo. Y entonces, de ir, como muy bien lo dijo Rodrigo, de 460, 450 muertos al día por COVID, porque Guayaquil tiene un promedio de muertes por otras causas de alrededor de 37 personas diarias, pero solo por COVID comenzamos a llevar un registro en todos los cementerios de la ciudad, y contábamos los muertos el día del entierro, no el día de la muerte, porque era el único dato certero que podíamos tener sobre el promedio histórico de muertes que tenía la ciudad en el año anterior, y con eso poder tener un conteo, porque obviamente los números que nos daba el gobierno no coincidían con lo que estaba pasando en la ciudad. ¿No? Entonces, ni los contagiados, aquí se habla de 60,000 contagiados, solo la ciudad de Guayaquil ha tenido ya 70% de contagio en la población, en una población de 3,5 millones, para que usted tenga una dimensión de la inmunidad de rebaño que ya existe aquí en la ciudad por efecto del contagio. Pero pudimos,
como muy bien dijo Rodrigo, ya no nos preocupamos tanto del contagio, nos preocupamos era de que la gente no muera por estar contagiada y poderle dar esta atención. Y así comenzamos a trabajar con la prefectura, con la alcaldía, con la gobernación, con el comité y con todas estas instituciones que he mencionado para poder de alguna manera asegurarle a la gente el alimento, permitir los controles sanitarios y además prevenir los contagios y tratar los contagios para evitar que se llegue a complicar el tema a los respiradores. Nosotros ya habíamos visto las estadísticas, era casi el 50% de la gente que llegaba a un respirador se salvaba. El respirador, 40, 50 mil dólares, un respirador es carísimo, pasa 21 días un respirador en promedio ocupado, entonces los recursos se iban para atender a una persona con un tratamiento por 16 dólares, podía salvar miles de vidas. ¿Qué nos enfocamos? ¿A comprar respiradores o a comprar la medicina para tratar de evitar las muertes? Pues decidimos ir por las medicinas, ir por los equipos de prevención, ir por los centros de oxígeno, ir por el alimento para que la población esté bien alimentada y no cunda el pánico en la ciudad cuando se comenzaron a ver desabastecidos en los mercados. Por supuesto, tener un control epidemiológico en toda la ciudad, hacer muestras para saber por dónde iban las diferentes contagios y las células calientes de contagio dentro de la ciudad. Usamos estadísticas que se utilizan para efectos también de la parte política. Hacíamos muestreos, tomábamos ciertas zonas de la ciudad, sabíamos cuánto contagiábamos, proyectábamos y ya podíamos tener en las zonas de la ciudad cuáles eran los focos calientes y esos focos calientes darles condiciones especiales para que no se propague esa célula caliente de ese sector de la ciudad, que no se propague la enfermedad para otros sectores. Y así fuimos manejando el tema hasta, gracias a Dios, como muy bien lo dijo Rodrigo, y con esto acabo, y más bien me someto a cualquier pregunta más adelante, pudimos llegar a controlar de 460 muertes, 450 muertes, 420, 410, 380, etcétera. Pudimos llegar a 0 muertes el 10 de mayo y de ahí hasta la fecha tenemos en promedio menos de 1 muerto al día en este momento en la ciudad de Guayaquil por efectos del COVID. Entonces fue un trabajo titánico. Pudimos hacer el trabajo en aproximadamente 40 días, tener el control completo de la ciudad y luego las regulaciones para ir del tema del confinamiento completo, que era un semáforo en rojo, a un confinamiento en amarillo oscuro, que era un poquito más flexible que el rojo, a ir a un confinamiento de amarillo claro, que es lo que estamos hoy, prácticamente para llegar a una luz verde en los próximos días, que va a permitir regresar a la nueva, porque siempre va a ser una nueva normalidad que va a tener el mundo. Y entonces tenemos ya controles en el aeropuerto, ya tenemos abierto el aeropuerto, ya hay vuelos internacionales, ya hay vuelos nacionales, hay controles entre las ciudades, ya hay tránsito interprovincial y gracias a Dios hemos podido mantener las cosas en orden sin una segunda ola. No nos confiamos, seguimos trabajando todos los días fuertemente, no es que aquí ya superamos las cosas y nos vamos a acostar en la cama a ver cuáles son los sucesos, eso no va a pasar, estamos conscientes que hay que seguir controlando todo para que no venga una segunda ola que gracias a Dios no ha venido y esperamos que no va a venir, y ajustar y educar a la población a esta nueva normalidad que va a ser muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a vivir antes. Eso es lo que les puedo decir, amigos, en honor a la verdad. Ha sido una experiencia increíble, mucho apoyo, mucha gestión de la iniciativa privada, mucha altruismo, mucha generosidad de los líderes empresariales y bueno, hemos dado todos gran parte de nuestro tiempo en esto que es lo que vale la pena, ¿no? Salvar vidas y pues darle nuevamente vida a la ciudad en un momento que vivimos que fue trágico y terrible, histórico. Muchísimas gracias, señores. Wow, Henry, se me eriza la piel de escucharte, te digo la verdad. Te aplaudo, felicitaciones. A mí por lo menos escucharte me es una bocanada de esperanza, porque lo que nos dices es que sí se puede, ¿verdad? Yo creo que ya no es un tema de segundas oleadas o no, porque si ya estás, como dice el artículo del Wall Street Journal, si ya te lograste anticipar al virus, pues bueno, la persona con el primer síntoma recibe su tratamiento preventivo y si se enferma, pues ya recibe el medicamento más de tratamiento, esta hidroxicloroquina, entiendo yo, y la citromicina. Y entonces eso ya lo que vas a lograr es que aunque tengamos millones de enfermos,
no vamos a tener millones de hospitalizados ni miles de muertos, que es al final del día lo que queremos. Yo creo que tratar de evitar enfermarnos es bastante utópico. Creo que lo importante es estar listos para que cuando nos enfermemos, pues idealmente no nos vayamos al hospital y obviamente, pues primero Dios, tampoco fallezcamos, ¿no? Pero de verdad, muy inspirador. Aquí en Guatemala, te cuento ya, el sector empresarial, el sector productivo, lamentablemente no sé si se ha usado para lo mejor, pero ya donó alrededor de 20 millones de dólares, si no es que más. Han hecho un esfuerzo importantísimo, pero creo que no se tenía, entiendo, ahorita Nils nos va a contar más de cómo está el tema, pero digamos que es un plan que parecido a lo que queremos implementar acá. Nils, te dejo con la palabra. No te veo por ahí. Nils. Tratará de estar con el micrófono. Que no lo veo. Ya estoy aquí, Ahí. Rodrigo. Tuve un pequeño problema con el internet. Sí. Primero, Henry, agradecerte por todo lo que nos estás comentando. La verdad que muy detallado toda la crisis que han vivido en Ecuador. Aquí en Guatemala, tal vez no hemos llegado a lo que ustedes llegaron, pero sí creo que vamos camino a. Yo me imagino que tú ya estás más o menos enterado del caso de Guatemala y cómo se ha venido manejando un poco diferente a ustedes. Aquí en Guatemala hubo un encierro muy temprano en donde con el primer caso mandan a un encierro parcial del país, en donde ya llevamos 3 meses y medio con este encierro parcial. Digo parcial porque sí, la gente está yendo a trabajar, no hay prácticamente la movilidad del país, no se ha limitado solo en ciertos departamentos, pero el problema es que ahorita está comenzando la escalada fuerte y ya la población pues ya está golpeada económicamente, ya han habido una serie de despidos. Nosotros viendo datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, solo ahí calculamos que hay cerca de 60,000 empleados que ya no están cotizando al Instituto de Seguridad Social y un número considerable, el 15% de las empresas que dejaron de cotizar, que cotizaban al seguro, que ya dejaron, y eso nos da la pauta que esas empresas o se fueron a la quiebra o se pasaron a la economía informal. Yo más bien creo que se fueron a la quiebra. El problema es que ahorita estamos iniciando la escalada de la crisis. En declaraciones del ministro de Salud el día de ayer, comentaba que posiblemente la cresta de la pandemia la pudiéramos tener en mediados de agosto, mediados de septiembre. Eso si le sumamos a los 3 meses y medio Nils, estás teniendo todos esos problemas. Si quieres, mejor quita tu video. En 5 meses de encierro parcial con la economía golpeada. Sí, Rodrigo. No, Okay. que estás teniendo problemas de conexión. Mejor quita tu video. Estamos teniendo, como les decía, una serie ya llevamos 3 meses y medio, vamos para septiembre, vamos a llegar a 5 meses de este encierro parcial y está sumamente golpeada. Ya quité el video. Espérame, muerto. Bueno, vamos a ver si regresa. Pues dice que esperemos.
Vamos a darle 10 segundos y si no, pues interviene Suri y regresamos con Nils. Creo que se le cayó. Bueno, Suri, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muchísimas gracias a República por la invitación y verdaderamente un honor escucharte, Henry, porque no solamente has vivido el tema como empresario, pero hoy como representante legítimo de la ciudadanía de tu país. Así que te felicito por esa gestión. Y realmente me llama la atención cómo ustedes se unen con ese espíritu altruista y generoso. Sector público, sector privado, las iglesias, todos juntos para responder a los desafíos de la pandemia. Y eso es algo que yo siento que nosotros no hemos logrado, porque por una parte, en un primer momento, el sector privado va y apoya, lleva las cajas de alimentos, y cuando me refiero al sector privado, no solamente hablo del sector privado organizado, pero de las iglesias, de los ciudadanos que miraban con banderas blancas a la gente en la calle y paraban para ayudarle y darle víveres, apoyo, algún medicamento. Gente de día a día en los colegios, en las escuelas que se organizó para ver a qué maestro apoyaba o qué persona lo necesitaba. O sea, ha sido realmente mucho apoyo y organización local, pero no ha sido coordinado. No tenemos un comité que dirija esa acción de forma entusiasta, ni mucho menos que busque a nivel internacional la accesibilidad a los medicamentos, por ejemplo, o que busque de qué manera equipamos a la gente que está manejando los camiones repartidores de basura, o que maneja desechos sólidos, o que incluso capacite al sector médico al uso efectivo de los trajes, de los guantes, o incluso, Henry, de los respiradores, porque no cualquier médico puede poner un respirador. Entonces, yo veo esa parte con un gran déficit en nuestro país. De hecho, te quiero contar que nuestra bancada en el Congreso precisamente propuso la creación de ese comité para que fuera reconocido por el sector público. ¿Por qué? Porque nosotros desde más o menos el 11 o 12 de marzo aprobamos más de 14,000 millones del presupuesto para que fueran para responder a esta crisis. Y de eso, Henry, al día de hoy apenas se ha ejecutado un 29%. O sea que nuestras unidades ejecutoras dentro del sector público no han tenido la capacidad, a pesar de haber declarado un estado de calamidad, de ejecutar esos recursos. Entonces, tú sabes bien lo que te estoy diciendo. Por eso yo te pregunto, en primer lugar, ¿cómo ustedes logran conjugar esa organización privada y lograr el compromiso del sector público, ¿no? Del presidente, del alcalde? O sea, ¿quién reconoce primero y cómo hace ese cabildeo? Segundo, esta estrategia que ustedes hicieron, ¿la han logrado en todo el Ecuador, en el país, o fue algo que ustedes impulsaron a nivel de Guayaquil y algunos otros sectores geográficos cercanos? Tercero, ¿cómo lograron esas campañas de educación, de llegar a la gente sobre qué era el distanciamiento social, cómo usar adecuadamente la mascarilla? ¿Cómo? Porque cuando yo veo aquí muchas de las campañas gubernamentales, yo lo que veo es a la gente diciéndole gracias, presidente, por acordarse de mí, gracias por esta caja de alimentos, cuando esa es obligación, si para eso están ahí los recursos y la gente del sector privado que ha aportado. Entonces, ¿cómo lograron ustedes conjugar eso? Y yo me quedaría ahí en primera instancia. Gracias, Rodrigo. Gracias, Suri. Pues, Henry, ahí tienes 3 preguntas importantes. Perdón, saqué el mute del micrófono para poder. Muchas gracias por las preguntas. Quería empezar un poquito con los comentarios de Nils. Claro, acá se han perdido 200,000 empleos. No es que aquí no se ha perdido nada. Aquí se ha perdido 200,000 empleos. El promedio acá en el Ecuador de una empresa que puede sobrevivir, cerrar su actividad, es decir, sin vender, sin cobrar, sin distribuir y pagar lo que tiene que pagar en sus costos fijos, es alrededor de 36 días. A los 51 días prácticamente todo el sector productivo está muerto en este país con una paralización. Y aquí ha habido una paralización bastante importante, por eso era sumamente esencial, emergente, urgente, no solamente combatir la enfermedad y la propagación de la misma y evitar la muerte, sino también la reactivación económica. Trabajamos en algunos programas dentro de la Comisión de Recuperación Económica, el Huerto en Casa, por ejemplo, la telemedicina, la tienda justa, las notarías, las hicimos gran parte de los trámites notariales que no sean presenciales, que aquí la ley lo prohibía. Yo me encargué
dentro del Congreso de promover esas leyes y sacarlas urgente con la necesidad que tenía el país, ¿no? Ciertas cuestiones de acuerdos laborales que eran importantísimos para evitar la quiebra acelerada de las empresas, determinar lo que era la fuerza mayor en el cese de las operaciones de una empresa, reducción inclusive de salarios por mutuo acuerdo para generar sostenibilidad en la empresa y sostenibilidad en el empleo. O sea, no es solamente un trabajo, también se hizo un trabajo legislativo bastante importante, que pues estando yo en la legislatura lo pude manejar bastante, digamos, bastante rápido en coordinación con los demás bloques de los partidos políticos y en coordinación con el gobierno. A ver, primero me preguntaron cómo se reconoce esto por parte del gobierno, cómo hacemos nosotros. Bueno, había una comisión dentro del comité que era la comisión que justamente tenía que actuar con el sector público, era la Comisión de Coordinación del Sector Público y por supuesto yo estaba ahí. Tengo una amistad con el presidente de la República a título personal, ¿no? Le llamé al presidente de la República y le dije que estábamos en esto y le dije que esto no tenía, que yo no lo hacía por un tema de rédito político, que no confundamos las cosas, que no lo estaba haciendo ni siquiera como diputado, como legislador, sino que lo estaba haciendo como empresario y que yo pedía el apoyo del gobierno. Inmediatamente hubo la reacción por parte del presidente y del gobernador, que también lo conozco muy bien, que es amigo mío personal. La alcaldesa, que es amiga mía personal también, es parte de nuestro partido político, la alcaldesa Cintia Viteri, y por supuesto el jefe de gabinete del presidente, que era con otra de las personas que tenemos que coordinar, y con el ministro de Salud. Entonces, con el ministro del Trabajo para ver los temas laborales. Tuvimos varios Zooms para rápidamente hacer una estructura laboral que permita la supervivencia, todo lo que se podía manejar por acuerdo y decreto presidencial y por acuerdo ministerial, y lo que ya no se manejó a través de un cambio en la normativa legal, es decir, con un cambio de ley. Entonces, sí había que liderar una comisión dentro del comité, y como, digamos, facilitó mi presencia en el sentido de que, pues, como tengo contacto al más alto nivel con el gobierno, no siendo el gobierno del partido nuestro, por supuesto, es de Alianza País, nosotros somos el Partido Social Cristiano, pero teniendo esa coordinación en un tema humanitario, en donde no pueden haber banderas, en donde no pueden haber ideologías, donde no puede haber membretes de ningún tipo de la política. Sería una barbaridad, sería un crimen hacer política con esto. Tenía que haber una cooperación en una alianza público-privada para rápidamente, entre gobierno, central, local, comité privado, academia, curia y legislatura, poder actuar, porque por Dios, si eso no nos une como un país para poder actuar sin bandera política, ¿qué es lo que nos une? Entonces, creo que eso es una reacción bastante importante con el gobierno. Nosotros comenzamos con Guayaquil, pero por supuesto la ayuda del comité ha sido prácticamente ya a nivel nacional. Hoy estamos mandando medicinas, trajes, equipamiento, entrenamiento, publicidad, campañas de educación, todo a nivel nacional. Eso definitivamente es lo que se está haciendo, pero además, a raíz de que nace el comité en Guayaquil, nace un mes después, mes y medio después, el comité en Quito. Y también asesoramos un comité en Quito, el comité privado en Quito, asesoramos. Y además ya habían nacido otras organizaciones dentro del país que estaban también recaudando dinero a través de fideicomisos con diferentes bancos, en donde también coordinamos para no duplicar los esfuerzos. Entonces, una coordinación con estas instituciones, y además hubo mucho aprendizaje. Por ejemplo, el Comité de Quito, que nos pidió intervenir en un inicio explicándoles y dotándolos de ideas y de la experiencia de Guayaquil para poder coayudar. Entonces, las dos cosas se han hecho. Se ha coordinado con otros comités que se han formado posteriormente y, por supuesto, hemos atendido desde Guayaquil a todo el país en todo esto. Las campañas, sí. Videos. Teníamos una comisión que me olvidé de mencionar, que es una comisión de comunicación. Eso es fundamental. La comisión de comunicación, primero, para que se sepa qué se está haciendo. Segundo, para que poder entrenar, capacitar a la gente, no solamente a los médicos, enfermeras, camilleros, guardias de seguridad, a todo lo que hemos hablado de servicios básicos, transportistas, sino a la población en general, cápsulas, videos, la importancia, cuáles son los síntomas, cuándo se debe de uno ir a chequear, cuándo debe ir uno a un hospital, cuáles son las medidas sanitarias, el distanciamiento social, el no darse la mano, la lavada de manos, cuánto tiempo, cómo se debe de hacer. Y entonces no solamente coordinamos eso con la autoridad local y nacional, sino que también pusimos unas vallas publicitarias
en toda la ciudad por parte del Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil, en donde en frases cortas dábamos mensajes muy poderosos. Y entonces en los sectores que, digamos, más afluencia de gente había, para justamente poder, digamos, pasar ese mensaje, instruir a la población en ese sentido. Entonces, les digo, ha sido un trabajo titánico, ha sido un trabajo de mucha organización, ha sido un trabajo de mucho liderazgo, ha sido un trabajo también de... se necesita gente que tenga credibilidad. Quien conforme un comité de esta naturaleza es muy importante que sea gente proba, que sea gente muy bien vista por la sociedad. Y lo que sí hicimos nosotros es algo muy importante. Desde el primer día que conformamos el comité, llamamos a una auditora internacional de prestigio mundial y dijimos, señores, los queremos ustedes como los auditores externos, y aquí todo lo que se vaya gastando, todos los días se entrega a la auditoría y la auditoría va llevando un récord, porque no queremos hacer una auditoría cuando se termine el trabajo, sino cuando empieza el trabajo. Y hemos ido acompañados de un proceso de auditoría para darle la tranquilidad a todo el mundo, que como son donaciones y lo ajeno hay que cuidarlo más que lo propio. Ese dinero, todo está totalmente auditado desde el primer día que se hizo el primer giro, la primera compra, el primer gasto. Entonces, eso ha sido también en materia de transparencia muy importante para el comité. Eso último que tú dijiste me parece importantísimo, porque la gente quiere saber qué pasó con sus recursos. O sea, esos 14,000 millones son dinero de los impuestos de los guatemaltecos. Es la gente que dice, bueno, yo he dado, ¿y dónde está la ayuda? ¿Dónde están los medicamentos? Y vuelvo a un comentario que hizo República a través de Rodrigo, de la importancia de llegar con los medicamentos a la persona que lo necesita en el momento en que se encuentra en una situación todavía moderada y de control, antes de que tenga una situación de gravedad. Y para eso, diferentes instancias internacionales, la CDC, la OPS, la OMS, ya han establecido protocolos de qué medicamentos son efectivos y en qué dosis y en qué momentos. El asunto es que lleguen los medicamentos, que lleguen al ciudadano que los necesita. Y yo creo que ahí es donde el alcalde puede hacer un papel importantísimo, el alcalde de cada lugar, porque es el más cercano a su población, donde junto con sus concejales, sus síndicos, puede visitar, ir, formar grupos que estén debidamente protegidos y llevar esos medicamentos. De hecho, hay personas que me han escrito en Facebook que incluso me han mandado fotografías, el doctor Cabral, de cómo en El Salvador lo están haciendo, en Paraguay, en otros países. Yo creo que Nils ya está conectado, así que voy a cederle el tiempo a él. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Suri. Gracias, Henry, por tu generosidad en la información. Nils lo tenemos de vuelta. Ya le compusieron ahí el internet de Claro, dice que es, pero bueno. Vamos, Nils. Nils, estás con el mute puesto. Nils. Bueno, vamos a que regrese. Yo tengo una pregunta, Henry. El tema de costos, yo leí, no me recuerdo si fue en el artículo nuestro o en el del Wall Street Journal, en uno de los dos, que tenías que ustedes tienen costeado lo que cuesta cada tratamiento. ¿Nos podrías compartir más o menos cuál es el costo de cada tratamiento? A ver, sí, cómo no. A ver, veo varias preguntas en el chat también que me gustaría contestarlas. Claro. Comienzo con la primera contestación a una pregunta que tú hiciste al inicio. ¿Quién es Hugo del Wall Street Journal? Ah, sí. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No, es un nombre que han puesto ahí. No sabemos quién es Hugo. No hay ningún Hugo. No sabemos quién es. Nosotros hemos gastado menos de $5 millones para controlar todo esto. O sea, que aquí no se necesitan grandes sumas de cientos de millones de dólares. No, eso no es verdad. Tercero, un tratamiento, si nos acogimos o no a las reglas de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud para nosotros ha sido completamente decepcionante. Primero dijeron que la hidroxicloroquina no se podía utilizar. Después dijeron que sí se podía utilizar. Después Estados Unidos dijo que no se podía utilizar, después que sí se podía utilizar, después que la dejaba libre albedrío del médico tratante y profesional para que la autorice. Yo conozco aquí gente, y para eso tenemos exministros de salud que son parte del comité y una comisión médica con los médicos más importantes de la ciudad en el país, epidemiólogos, gente especialista, exministros de salud.
Muchos de ellos han tratado la artritis reumatoide y el lupus con la hidroxicloroquina. Pacientes que la han tomado 50, 60 años, nunca les ha pasado absolutamente nada. La valoración médica es importantísima. Sin una receta médica y sin una valoración médica y sin un visado de la institución, no hay la medicina gratis. Nosotros entregamos esto gratis y lo hacemos con estas condiciones. Y el médico tratante sabrá, se usa la ivermectina, se usa la citromicina con la hidroxicloroquina, se usa el Colufase, que es un antiparasitario. Eso ya es una decisión del médico tratante. Nosotros entregamos la citromicina y la hidroxicloroquina de manera gratuita, que era lo que no había en la ciudad, sobre todo la hidroxicloroquina. Lo demás siempre ha habido en la ciudad y se ha podido, digamos, manejar. El costo del tratamiento es entre 16 y 20 dólares. No sobrepasa los 20 dólares el costo del tratamiento. Ese costo de tratamiento depende, pues como tú podrás entender, de la dosis, depende de la edad, de la condición de la persona, de la edad, del peso de la persona. Normalmente una persona que tenga problemas cardíacos, que haya tenido marcapasos, que sea una persona que haya tenido quimioterapia y todo eso, bueno, normalmente esa persona no usa un tratamiento de esta naturaleza y usa otros tratamientos alternativos que los médicos determinan, pues, que, digamos, basado en la condición física de la persona. Pero lo que sí te puedo decir con absoluta claridad es que a nosotros no se nos ha muerto nadie usando el tratamiento de la hidroxicloroquina y la citromicina. No tenemos un solo récord de un doctor que haya dicho que le ha administrado esto a un paciente de COVID, que ha determinado el doctor, por supuesto, dárselo y que se ha muerto de arritmia cardíaca o de algún otro problema. Eso aquí no ha existido. Entonces, a nosotros nos ha funcionado muy bien. Tuvimos en su momento una lucha con el Ministerio de Salud. Quisieron prohibir el uso de la hidroxicloroquina basado en los parámetros de la OMS. Tuve que intervenir personalmente con el ministro de Salud y con el secretario, digamos, lo que se llama el Chief of Staff, el jefe de gabinete, que es el secretario de la Presidencia de la República, y les pedí que dejen al libre albedrío, así como lo hacen los Estados Unidos, a que determine el médico la utilización del mismo y no sea una imposición de usar o de no usar por parte del gobierno. Finalmente pudimos resolver eso en un día y se revirtió esa situación porque querían prohibir la utilización de la medicina. Hubiera sido un gravísimo error. Tanto así que la OMS ya desvirtuó estos estudios de la revista Lancet, ya desvirtuó eso que no la recomendaban, ahora también la dejan a libre uso y creo que la posición de la OMS en esto, créame, y se los digo con la experiencia porque he estudiado mucho el tema, ha sido deplorable. Es una vergüenza como toda la Organización Mundial de la Salud en eso, y no se diga la Organización Panamericana de la Salud, que tampoco ha hecho mucho, o te podría decir que ha hecho muy poco. Muchísimas gracias, Henry. Yo comparto contigo por completo, con mucho menos información de la que tú tienes, la misma opinión de la Organización Mundial de la Salud. Creo que son parte del problema por el cual estamos hoy aquí metidos. Y lamentablemente, lo tengo que decir, es una partida de burócratas que si pudieran cerrar los países un año no tendrían ningún problema. Ellos siguen cobrando su sueldo y durmiendo tranquilos y jugando de experimentos con nosotros. Pero ya tenemos aquí a Nils de vuelta. Vamos a hacer otro intento, pero yo creo que es bien importante que Nils pues no solo reaccione a lo que tú nos contaste, sino que nos cuente qué es lo que ya estamos haciendo aquí en Guatemala, que creo que pues los participantes, estoy seguro, de este webinar están muy ansiosos de escuchar. Gracias, Rodrigo, y mil disculpas a todos, de verdad, por las fallas técnicas que he tenido. Nunca me había pasado, pero bueno, las cosas suceden. Como les iba contando, el tema aquí es que estamos iniciando una fase donde las capacidades ya del sector público están llegando a lo máximo, a puntos de colapsar, y si no cambiamos un poco y comenzamos a hacer las cosas diferentes, de verdad podemos tener una crisis muy similar a la que contó Henry de lo que sucedió en Ecuador. El día de ayer ya hay buenas noticias. La municipalidad ya inició con la primera clínica, primer campamento de atención primaria para posibles afectados por COVID. Y la idea es replicar estos campamentos en las distintas zonas del país, en las zonas donde se tengan los mayores índices de contagio y tener otros campamentos. Paralelo a esto, Rodrigo, el sector privado está en pláticas con el gobierno, que estamos en la disposición total de donar todos los medicamentos que se necesiten para los kits de medicinas. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo qué medicamentos son los que se podrían dar en estos kits,
hemos oído que aquí las autoridades sanitarias se inclinan más por la ivermectina y por el ibuprofeno, no tanto así por la hidroxicloroquina que nos comentaba Henry. Yo creo que debiéramos de dar los dos. Si no hay una en un momento, pudiéramos tener la opción de la otra. Nos está costando ahorita conseguir la ivermectina. La materia prima está agotada a nivel mundial y estamos tratando de conseguir importar el producto de Ecuador, inclusive de un laboratorio de Ecuador, de Colombia y de México. Estamos en eso. Estamos también con los trámites sanitarios, que desgraciadamente siempre hay el tema burocrático, aunque estemos en un tema de toque de queda y con todos los estados de calamidad, siempre hay problemas para la importación, pero ya está el sector privado en eso. La idea es seguir ayudando. El sector privado ha equipado 6 hospitales. Si no hubiera sido por eso, no sé en dónde estaríamos ahorita. Bueno, sigamos con las preguntas del público. Henry. Lo que nos comentó Henry. Perdón, ahí está de vuelta Nils. Ok. La idea, Rodrigo, es que el sistema hospitalario está colapsando y si no hacemos algo, esto se nos va a salir de control. Lo que nosotros queremos es llegar a las casas, como lo hicieron en Ecuador, hacer el tratamiento primario en las casas, darle los kits de medicinas a las gentes y comenzar con un programa muy similar al de Guayaquil y establecerlo aquí en Guatemala. Ya estamos en eso y estamos por hacer las importaciones de los productos que se necesitan. Pues excelente noticia, Nils. Entiendo, todo esto me enteré en los últimos 2-3 días, que el alcalde Quiñones está también, digamos, trabajando con ustedes. ¿Eso es correcto? Así es. Hay una mesa establecida en la municipalidad, sector privado, que se llama Coincide, y ahí se están llevando pues, no solo los proyectos de desarrollo del nivel metropolitano, sino también se está atendiendo la crisis de COVID, y es ahí donde sale la idea de crear estos campamentos de atención para los posibles contagiados de COVID, y que ya están en funcionamiento. La verdad que no sé, los que pudieran tener, ver cómo funcionan muy bien con todas las medidas de bioseguridad, y la idea es replicarlo en las distintas áreas de mayor contagio de la ciudad. Eso es un inicio y seguiríamos, repito, con las brigadas médicas que fueran casa por casa para poder establecer y poder dar los medicamentos. Sí, porque lo que yo aprendo de Guayaquil es que lo importante es ponerte frente a la pandemia y no esperar a que la gente se enferme o que no es de que la gente se enferme, que la gente se ponga mal para que vaya al hospital, sino que tratar de llegar a su casa antes de que se complique. Suri, yo quisiera escucharte aquí. Tú tienes 9 diputados, de los cuales, si no estoy equivocado, 7 son distritales en el Congreso de la República. Los diputados distritales en el Congreso de la República son, pues, obviamente sumamente poderosos y claves para poder llevar esto al interior de la República, porque hoy por hoy tenemos